Ya vamos a grabar. Muy buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a ver la posguerra de la guerra con España. Claro está. Esta posguerra está enmarcada en el primer civilismo, que es previo a la gran guerra que tuvimos con Chile, la guerra del Pacífico. Me disculparán, chicos, por no poder ver los chats de hoy día, porque estoy en la versión de Google. Así que, por favor, si pueden, prendan el micrófono. Yo no me voy a molestar para nada, porque quiero que participen, quiero que hablen, quiero que entiendan, que comprendan. Hace unas semanas fue el tema de San Marcos, así que más que memorizar el hecho es comprender el hecho. Si hay preguntas, dígamelas, ¿ya? Sabiendo esto, vamos a resolver este seminario. Semana 23, la posguerra. 1. Durante el primer gobierno de Mariano Ignacio Prado, años, se anuló el Tratado Vivanco-Pareja, por el cual el Estado peruano, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el Tratado Vivanco-Pareja? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice, por favor, qué sucedió en el Tratado Vivanco-Pareja? Durante el primer gobierno de Manuel Ignacio Prado, se anuló el Tratado Vivanco-Pareja, por lo cual el Estado peruano A. Declaraba la desestatización del guano y salitre. B. Renegociar la construcción de ferrocarriles. C. Establecía la frontera con la Gran Colombia. C. D. Reconocía derechos de España en la independencia. La respuesta es la D. Hay que recordar, aquí estamos retrocediendo un poco. Primer gobierno de Manuel Ignacio Prado. Este primer gobierno es es por la guerra con España. Así que hay que hacernos una visión. Cuando estamos hablando de la posguerra con España, Manuel Ignacio Prado regresa al trono presidencial, pero ya no como caudillo militar, sino como un civil, perteneciente al partido civilista, que vamos a ver más adelante. 2. Uno de los objetivos de la firma del contrato de Dreyfus fue A. Cancelar la deuda externa e interna. B. Financiar la manumisión de los esclavos. C. Solucionar el déficit presupuestal. D. Consolidar la migración de chinos. Vayan resolviendo, por favor. Vayan resolviendo. A ver, hay que recordar, no puedo rayar aquí. Bueno, voy a hacerlo aquí al ladito. Hay que recordar que Dreyfus fue no recuerdo, creo que fue judío, si la memoria no me falla, pero francés, de nacionalidad francesa, que este contrato consistía en que este magnate pague al Estado peruano la deuda externa, que le pague total la deuda externa, que le pague por el guano por mensual, y a cambio, ¿qué le daba el Perú? La reserva del guano para que lo explote. Claro está que el contrato de Dreyfus, en lugar de ayudar, perjudicó al Estado peruano. ¿Por qué? Porque el Estado peruano pedía mucho adelanto. Es decir, como Dreyfus le pagaba mensual al Estado peruano, le daba por, por la explotación. ¿Qué sucedía? El Estado peruano lo gastaba y pedía más, pedía más, pedía más. Al momento de pedir más, generaba ya deuda con Dreyfus. Y al momento de generar deuda, el guano se acababa, que el guano se iba, ¿y qué quedaba? Las deudas. Si es así, ¿cuál era el objetivo? Solucionar el déficit presupuestal. El Estado peruano gastaba mucho. Pensaban que con el contrato Dreyfus iban ya al menos solventar sus gastos, pero no fue así. Fue lo peor, fue lo contrario, mejor dicho, causó lo contrario. 3. El contrato Dreyfus, firmado en 1869 durante el gobierno de José Balta, persiguió fundamentalmente eliminar los consignatarios extranjeros, terminar el poder de los consignatarios nacionales, equilibrar los precios del guano y del salitre, obtener préstamos para obras de infraestructura. Si es así, ¿cuál es? Hay que recordar, mira, vamos a ver por descarte. Consignatarios extranjeros, no puede ser, porque Dreyfus era extranjero, además tenía el monopolio. Equilibrar el precio de guano y salitre. El salitre no se explotaba todavía aquí, se explotaba más el guano, así que descarte.
Obtener préstamos para obras de infraestructura. Más que préstamos, aquí ya lo estamos hablando. Déficit presupuestario. El contrato de Dreyfus se firma para solucionar algo. Desafortunadamente no se solucionó, no se supo administrar bien. Por esta razón, la respuesta B, perdón, es la más acertada. ¿Por qué? Hay que recordar de que antes el guano, ¿a quién estaba? Estaba bajo tutela de peruanos. Manuel Pardo fue uno de ellos. Es más, al momento de quitarle el monopolio de consignatarios nacionales, consignatarios peruanos, ellos deciden formar su partido civil. ¿Para qué? Para poder acceder al guano de las islas, poder explotarlos. Poder explotarlos. ¿Me entienden? Vamos, ok. Chicos, la verdad no puedo ver el chat porque estoy en esta versión de Google que me desespera. No pueden entrar por el ordenador. Así que si quieren pueden prender el micrófono. Normal. 4, sigamos. El contrato de Dreyfus, impulsado por el gobierno de José Balta y firmado en 1869, tuvo como finalidad política, en el Estado peruano. ¿Qué permitió? Permitir a Nicolás de Piero el acceso a la presidencia en el Estado peruano, consolidar la presencia de militares en el poder, en el Estado, cancelar la deuda interna surgida por el contrabando en el Estado, D. Terminar con la insuficiencia de los consignatarios en el Estado. ¿Permitía que Nicolás de Piero el ascenso a la presidencia? No. No, porque luego de Balta, por historia sabemos que luego de Balta, ¿quién es? Manuel Pardo. Así que nada que ver Nicolás de Piero aquí. Consolidar la presencia de militares en el poder, para nada. Es más, los civiles llegan al poder. Cancelar la deuda interna surgida por el contrabando. Historia de la corrupción del Perú en ningún momento menciona esto. Que sí había contrabando, sí, pero cancelar la deuda interna surgida por el contrabando, no. La deuda interna surge en el Perú por falsificación de bienes, por falsificación de documentos. Así que no. La respuesta es la D. Terminar con la influencia de los consignatarios. ¿Qué consignatarios estamos hablando? De los consignatarios nacionales. ¿Estamos ok? Sang. Fai. Entre 1822 y el 72, el Estado peruano obtuvo de los capitalistas ingleses nuevos préstamos. El último préstamo obtenido por el presidente Manuel Pardo en 1872 a través de un empresario francés, Augusto Dreyfus, se destinó fundamentalmente a la construcción de ferrocarriles del centro y sur del país y, ¿qué más? El pago de la deuda externa, el envejecimiento de Lima, la compra de armamentos, el fortalecimiento del ejército. La deuda externa, fortalecimiento del ejército, para nada. Hay una frase de Bolognesi que es muy buena. Cuando fue la guerra con España, Bolognesi fue enviado creo que fue a Inglaterra, pero fue un país europeo, para comprar cañones. Al momento de traer los cañones aquí, descubrió que sus cañones fue utilizado para bombardearse entre peruanos. Y él lo vio con malos ojos, obviamente, esto. Pero no, fortalecimiento del ejército no. Es más, nos seguimos peleando entre peruanos. La compra de armamentos, no necesariamente. Nada que ver. El vencimiento de Lima. Lima es embellecida en el gobierno de Castilla. Hay que recordar el alumbrado, el alumbrado a gas, el primer ferrocarril. Eso es con Castilla. Cuando en realidad se embellece Lima es en Leguía, pero estamos muy antes. Así que nada que ver. ¿Cuál es la respuesta? El pago de la deuda externa. Hay que recordar que Dreyfus prometió que iba a pagar totalmente la deuda externa del Perú cuando le dieran los papeles, el consignatario, el monopolio del guano. Causa-efecto, relación causa-efecto. 6. Durante el primer militarismo, muchos caudillos llegaron a gobernar el Perú mediante golpe de Estado y guerras civiles. Dos ejemplos de ellos son, estamos recordando primer militarismo. Estamos recordando. ¿Por qué estamos recordando? Porque ya estamos al fin de esta época. Para Basadre, con Balta se cierran los militares en el poder. Ahora surge ya una casta política, una casta criolla que quiere tomar el poder, quiere tomar las riendas, que sería el partido civil. La respuesta de aquí, como ya sabremos, es la C.
No le voy a dar muchas vueltas a esta pregunta porque ya la hemos visto en seminarios anteriores y la estoy poniendo solamente para recordar que esta es la época en cual los militares dejan el poder. 7. El triunfo del Partido Civil en las elecciones presidenciales trajo como consecuencia el golpe de Estado de Nicolás de Piérola, la sublevación de los hermanos Gutiérrez, el asesinato de Manuel Pardo en el Congreso y el establecimiento del segundo militarismo. Creo que está por demás y creo que estoy leyendo sus respuestas de aquí. ¿Golpe de Estado de Piérola? Para nada. El Piérola dio golpe de Estado cuando estábamos en guerra con Chile. La sublevación de los hermanos Gutiérrez. Esta es, profe. No le den muchas vueltas. Los hermanos Gutiérrez, ¿cuántos hermanos? Fueron 4 hermanos, si no me falla. 3 fallecieron y el hermano que sobrevivió fue a la selva. Se retractó, regresó a Lima y es perdonado por el Estado. Y es más, este hermano Gutiérrez estuvo en la campaña de Lima, defendiendo Lima cuando los chilenos estaban atacando. El asesinato de Manuel Parra del Congreso, para nada, eso fue después, esto fue en el gobierno de Manuel Ignacio Prado. El establecimiento del segundo militarismo, no, el segundo militarismo es mucho después, nada que ver. 7, besito, 7, besito. 8, marcar, ordene cronológicamente. La rebelión de los hermanos Gutiérrez, Tratado Vivanco Pareja, Abrazo de Moncahuayo, Contrato Dreyfus y la ley de manumisión. Estamos viendo aquí todo lo relacionado al primer militarismo, todo lo relacionado. Tratado de Vivanco Pareja, Marcahuayo, Dreyfus, todo el primer militarismo. Una consolidación de aprendizaje, una retroalimentación estamos viendo aquí. Vayamos. ¿Cuál es? A ver, Manquehuayo, vas primero, así que la 2, la A y la B se cierran, se borran. Ley de manumisión. La ley de manumisión fue hecha por Castilla. Ya, estamos bien. La D me está convenciendo. Tratado Vivanco Pareja, ya, muy bien. Tratado de Dreyfus y la rebelión de los hermanos Gutiérrez. 8 dedito, 8 dedito, 8 dinosaurio, 8 dado. 9. Durante el gobierno. Espacio. Mira, te dan los años. Si eres memorista, ya debiste haberle acertado, porque son años. Si no eres como yo, sí, hay que seguir leyendo. El desplazamiento de la élite comercial limeña del negocio del guano y el desgaste de la participación política de los militares hizo posible la emergencia del Balta, Partido Demócrata, Gamarra, Partido Constitucional, Balta, Partido Civil, Castilla, Partido Demócrata. Si no te sabes los años, tú eres malo con los años, aquí está la respuesta. El desgaste de la participación política de los militares hizo posible la emergencia del... ¿Qué sucedió después de que los militares se desgastaron? ¿Qué sucede después del militarismo? El ascenso del Partido Civil. Partido Demócrata, Constitucional Civil Demócrata. Durante el gobierno de Balta, el procedimiento de la ley de comercial limeña en el negocio urbano y el desgaste de la participación política de los militares hizo posible la emergencia del Partido Civil. Facilito. Si no sabes, no eres memorista como tu profe, lee todo e interprétalo. Hay que recordar, los exámenes de admisión, más que todo, no es memoria, sino es interpretación. Tú dominas interpretación, ya considérate universitario. Además, cuando estés en la universidad te van a exigir a interpretar. 10. La oligarquía peruana, enriquecida con la renta del guano, decidió tomar directamente el poder político. Para ello organizó el partido, ya te está dando las respuestas. Civil, acá hay 2 alternativas. Siendo su principal líder, en quien recayó la responsabilidad de llevar las riendas durante una parte del periodo denominado... hay 3. Ya. A ver, organizó el partido Civil. Ya. Su principal líder fue Pardo. Ya. Quien recayó la responsabilidad de llevar la rienda del Perú durante su periodo denominado segundo militarismo, no, porque Pardo fue civil. Así que, primer civilismo. Hay que recordar, y aquí quiero hacer un breve paréntesis, Pardo al momento de llegar al poder tiene que hacer algo, porque los militares lo dejaron en crisis económica. Por esa razón empieza a buscar nuevas fuentes de recursos, empieza
Es más, le da un título a su gobierno. Pocos gobiernos de Perú tienen título, hay que recordar. Leguía le puso Patria Nueva. En Pardo fue la patria práctica. ¿Qué quiere decir esto? Que quería generar aquí un material, un recurso humano capaz de tomar riendas en el asunto. Por esa razón fundan diferentes escuelas, como por ejemplo la Escuela de Ingenieros, universidad donde tal vez tú quieres postular, la UNI. Hace una reforma educativa. Ejemplo, esta reforma surge, le da el título de Universidad Mayor de San Marcos. Él le da este título. Es más, si revisamos expedientes de otras universidades del Perú, descubrimos, al menos en el caso de la Universidad de Trujillo, la Nacional de Trujillo, podemos darnos cuenta que el nombre con las actas de esa época era Universidad Menor de Santo Tomás y Santa Rosa. Menor, si hay un menor, hay una mayor. ¿Cuál es la mayor? San Marcos. Él hace una reforma educativa. ¿Para qué? Para que así genere los propios peruanos una mano de un recurso humano que ellos puedan tomar las riendas del país, que ellos ya no tengan que depender de consignatarios, sino que ellos mismos puedan hacer estos recursos, puedan generar ganancias. Como de una pregunta se puede sacar todo, ¿no? Eso es comprensión, comprender. Los principales aliados de la oligarquía peruana del siglo XIX fueron gamonales de la sierra y capitalistas extranjeros, caciques de la burguesía y la burguesía extranjera, clase media y capitalistas norteamericanos, los consignatarios guaneros y los capitalistas ingleses. Consignatarios guaneros, aliados de la oligarquía del siglo XIX, siglo XIX 1800. Capitales ingleses, me tienta, pero más me tienta la A, porque los capitales extranjeros, Dreyfus fue francés y aquí todo lo estás surgiendo a uno. Y los gamonales, decir así, tuvieron un gran poder. Es más, la familia, para dar un ejemplo, la familia de Pardo tuvo tierras en la costa norte. En Chiclayo, por ejemplo, lo que son al menos del norte saben que Chiclayo es una zona azucarera. Toda esa zona azucarera, Tumampo, Pucallá, Pomalca, eran pertenecientes a la familia Pardo. Los Leguía, que también son de Lambayeque, ahí. Pero en la sierra también había una especie de oligarquía, que son los gamonales. Me voy por la A. Profe, ¿por qué pasaba por A? Por más que todo, por gamonales de la sierra, y porque esta no me convence. Capitales ingleses, no, Dreyfus era francés. Así que mejor generaliza a capitales extranjeros. Me gusta esa más. Clase media, nada que ver. Eran olvidados. Caciques, los nativos han sido siempre lo último del Perú. Al menos para la época. Actualmente se está cambiando un poco el panorama. Pero veamos. En la década de 1870, vamos a la 12, el Perú sufrió una de las crisis económicas más graves de la historia. Una de las causas fue la destrucción del aparato productivo y de las invasiones chilenas. Nada que ver, estamos en 1870. La guerra todavía no se produce. El agotamiento de reservas del guano y el salitre. Estamos por ahí, pero nada que ver. El excesivo gasto público del gobierno de José Balta. El arrendamiento iniciado por el presidente Manuel Pardo y Lavalle. Estamos en el 70, gobierno de Balta. Hay que recordar de que empiezan a gastar. ¿Cuál es el problema del Perú? Que gasta que se vea reflejada la población. Es un gasto más que todo de burocracia, de sueldos. Gasto público excesivo en el gobierno de José Balta. 13. Y hay que ir avanzando porque hay varias preguntas y el tiempo es corto. La nacionalización de la salitrera de Tarapacá fue realizada durante el gobierno de Balta, Antonio Peset, Manuel Pardo, Ignacio Prado. Pardo. Profe, ¿por qué Pardo? ¿Por qué Pardo subió al poder? A ver, vamos a hacer una comparativa. ¿Por qué Pardo subió al poder? Subió al poder Pardo para que su élite, como representante de una élite económica del guano, retome el guano, vuelva a tomar, vuelva a comercializar con el guano. Porque esa comercialización había parado. ¿Por qué? Por el contrato de Dreyfus.
como Pardo ya está en el poder, los civiles están en el poder, ¿qué decide? Nacionalizar el Estado peruano, el nacionalizar el salitre de Tarapacá. ¿Por qué? Porque ya el guano estaba bajando y el salitre empezaba a venderse. Por esa razón deciden afianzarse en el mercado, deciden amarrarse, como se dice comúnmente, amarrarse a, a este recurso para poder explotarlo posteriori. Manuel Pardo, 13 casa, 13 casita. En el año de 1873, la crisis internacional del capitalismo acentuó el debacle fiscal del Estado peruano, lo cual condujo que los gobiernos sucesivos promuevan medidas de recuperación económica, que pasaron de la venta exclusiva del guano a la búsqueda de nuevas fuentes de ingreso. Para este último caso fue establecida la secesión de ferrocarriles de casos comerciales foráneas, reintroducción de impuestos como contribución de castas, cancelación de contratos con los consignatarios nacionales, monopolización estatal de comercialización salitrera. A ver, hay que volver a leerlo. Los sucesivos promuevan medidas de recuperación económica, ¿ya? La venta inclusive del guano, la búsqueda de nuevas fuentes de ingreso. ¿Cuál es? 14 es... ¿Cuál es? 14 es dedito. ¿Por qué, profe? Porque queríamos conseguir nuevas fuentes de ingreso. ¿Qué proponía Dreyfus? Pagar toda la deuda externa. Ah, si paga la deuda externa, un problema menos. Podemos seguir. Pero ¿qué sucede? La monopolización estatal, nada que ver. Queramos o no, aprender historia es divertido, pero también es muy doloroso. ¿Por qué? Porque así vemos en qué error estamos cometiendo. ¿Tenemos recursos? Sí. ¿Los empleamos bien? Por historia sabemos que no. Para eso, esa es una de las características prácticas de historia. ¿Por qué sirve una cosa? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Se ha visto antes? Sí o no. 15. Fue el objetivo del presidente Manuel Pardo al firmar con Bolivia en 1873 el tratado de carácter secreto. Secreto. Tan secreto como cuando te escapas un viernes o un sábado. La organización de una futura invasión marítima terrestre a Chile, la monopolización de recursos salitreros y guaneros de la región, el logro de la hegemonía geopolítica peruana sobre el Pacífico Sur, la formación de una alianza defensiva frente a una posible agresión extranjera. Mira, por descarte, una futura invasión marítima. No, no queríamos, porque Chile se estaba armando. No, ¿por qué queríamos invadir Chile? Chile se estaba armando, y más, era al contrario. Monopolización de recursos salitreros en guaneros de la región, nada que ver, porque también había un poquito de recursos salitreros en Chile, nada que ver. El logro de la hegemonía geopolítica, nada. 15 dedito, 15 dedito. 16. Argentina no firmó el tratado defensivo entre Perú y Bolivia en 1873 por temor a una alianza entre Chile y... que no te la sabías. Contra Brasil. Es más, dato curioso, Argentina se hizo la loca. Argentina se hizo la loca. ¿Por qué? Porque si tú ves un mapa anterior, vas a darte cuenta que la Patagonia es chilena. Chile dijo, mira, nosotros tenemos problemas limítrofes. Yo te doy carta libre a que entres a la Patagonia y la reclames como tuya, pero si tú me dejas, tranquilo. Argentina dijo, ok, ok. Y así lo hizo. La Patagonia es Argentina, Chile conquistó el norte. Un futuro comercio, un futuro económico asegurado. Progresivamente se descubrirán nuevos recursos en la Patagonia, pero ese es otro aspecto. Así que, una preguntita. ¿Cuál fue el país que perdió más territorio en la guerra del Pacífico? No es Perú ni Bolivia, fue Chile. Se la jugó, se la rejugó el Chile. 17, y estamos acabando. 17. El gobierno de Manuel Pardo y Lavalle es recordado también por haber fortalecido la defensa nacional, promulgar las primeras leyes laborales, criticando el excesivo poder de la iglesia, promover la educación y la cultura,
Aquí está lo que te dijo tu profe hace unos minutos. ¿Qué escuela se fundó? La Escuela de Ingenieros, hoy llamada Universidad Nacional de Ingeniería. ¿Qué más se hizo? Una reforma educativa en las universidades. Se le da el título de mayor a San Marcos. Se hace una reforma en la educación primaria. Ahora va a ser obligatoria para todos los peruanos. Se le dio acá una gran importancia. Algunos, la verdad no he buscado bien el dato, pero algunos señalan que hasta la Escuela de Bellas Artes surge en el gobierno de Pardo. Tengo mis discrepancias porque más la considero que se afianza en el gobierno de Leguía, pero algunos autores la señalan que acá hay un germen de la Escuela de Bellas Artes. 18. Durante el primer civilismo, junto a la bancarrota económica de Perú, atravesó por un periodo de fuerte tensión política. En esta coyuntura, uno de los sucesos más graves fue, estamos hablando del primer civilismo, rebelión de los hermanos Gutiérrez, golpe de estado de Ignacio Prado, asesinato de Manuel Parro y Lavalle, sublevación de Tupac Amaru III. A ver. Durante el primer civilismo, junto a la bancarrota, pero atravesó por un periodo de fuerte tensión política. En esta coyuntura, uno de los sucesos más graves fue, hay que recordar que después de que Manuel Pardo sea presidente del Perú, fue presidente del Senado. ¿Y dónde lo mataron? Lo mataron al adicto del Senado, cuando estaba entrando. Así que esto te da un claro indicio de que sin cabeza del Senado empezó a haber un desorden. Un desorden que fue ocasionado por no recuerdo su cargo militar, pero se apellidaba Montoya, Melchor Montoya, que asesinó al primer presidente civil, Manuel Pardo y Lavalle. 19. El periodo denominado primer civilismo llega a su fin cuando termina el gobierno de Manuel Pardo. Manuel Pardo y Lavalle asesinado. Ocurre el golpe de los hermanos Gutiérrez. Luis de la Puerta sufre el golpe de estado de Nicolás de Piérola. ¿Termina el gobierno de Pardo? No, porque ahí siguen otros gobiernos. Manuel Pardo es asesinado. Como que sí que no, pero aún aguantó. Ocurre el golpe de los hermanos Gutiérrez. No, esto fue al comienzo del primer civilismo. Es más, ni siquiera Pardo había llegado al poder. Luis de la Puerta sufre el golpe de estado de Nicolás de Piérola. Profe, ¿Nicolás de Piérola fue militar? Sí, fue militar, pero ya había dejado el cargo. Más se le recuerda como civil, pero hay que recordar, Piérola tomó el poder en mitad de la guerra del Pacífico. Profe, ¿quién fue Luis de la Puerta? Luis de la Puerta fue el vicepresidente de Manuel Ignacio Prado. Para poner en comparativa, Manuel Ignacio Prado es tu PPK. Luis de la Puerta fue tu Vizcarra. Sí, mismo rango, lo mismo. Se fue, lo vacaron, profe, a Manuel Ignacio Prado. No, él se va a Europa para comprar armamento. Curiosamente se queda ahí. Hay mucha bibliografía que hay libros enteros donde explica por qué se quedó en Europa, pero la cuestión es que se quedó en Europa y dejó al mando del Perú a su vicepresidente. ¿Quién fue su vice? Luis de la Puerta. Profe, pero también fue Mechita. No, esa es otra historia. 20. En el texto, este es Deco. Nación y Sociedad de la Historia del Perú, 2005, de Peter Claret. Se dirigió a Nicolás de Piérola, su ministro de Hacienda, quien preparó una reorganización fundamental del sistema de consignaciones del guano. A referirse a la reorganización de dicho sistema, alude este es Deco, el contrato firmado por la Casa Gibbs, pero mejor lo pongo para que lo vean todo. El contrato firmado por la Casa Gibbs que permitió la construcción de obras. No. La entrega del guano en la Casa Grace. Tampoco. Grace se fue después y la memoria no me falla. La firma del contrato Dreyfus. Acabaría con el sistema de consignaciones. Inicio de explotación salitrera del sur. Me gusta esta pregunta, me está haciendo pensar. Suministro de Hacienda, quien preparó la organización fundamental del sistema de consignaciones. La anualidad del contrato Dreyfus para la explotación salitrera. La firma del contrato Dreyfus. Me gusta esta. Profe, ¿por qué? Porque estamos hablando
de Balta. Estamos hablando de Balta. ¿Qué hizo Balta? Firmó el contrato Dreyfus. O sea, te han puesto un texto para confundirte. Así como cuando te florea ese pata, esa flaquita cuando te florea rico, ya, lo mismo, te está haciendo San Marcos, se está floreando. Balda se eligió a Nicolás de Piedra para su ministro de Hacienda, quien preparó una organización fundamental del sistema de consignaciones del Guano. Al momento de hacer esta organización, ¿qué genera? Un monopolio. ¿Un monopolio de qué? Presidido por Dreyfus. ¿Para qué? Para que con lo que te va a pagar Dreyfus, puedas ¿qué? Construir ferrocarriles. Construir aquí entre comillas porque Henry Mix, algunos lo vas a encontrar en unos autores, otros van a encontrar con su nombre en español, que es Enrique Mix. Lo van a encontrar. Aquí un poco de discrepancia es el nombre. Que hizo ferrocarriles y no funcionaron. Una especie para los limeños como el tren eléctrico. Hizo la línea, no arrancó. 21, ya estamos acabando esta maratón de seminario. 21. Una de las guerras más recordadas por los peruanos hasta hoy es la denominada Guerra del Pacífico. Fue un acontecimiento que tuvo consecuencias negativas para el país, porque no solo perdió el control del salitre, sino también territorios. Se afirma que un detonante del conflicto fue la política fiscal del presidente bolivariano Girón Daza, que consistió en incrementar el impuesto en 10 centavos por cada quintal de salitre extraído, lo cual generó el rechazo de las empresas chilenas y luego del gobierno central de este país. Y al expuesto indique la primera acción realizada en el conflicto. O sea, ¿qué fue lo primero? Ya estamos hablando un cachito de la guerra con Chile. Ya preparándote para la siguiente semana. La invasión del ejército chileno en Antofagasta. La ocupación de saliteras en la región de Arica, Tarapacá. Misión diplomática de José Antonio Lavalle. Mira, por geografía, ¿quién está más cerca al sur? Antofagasta, profe. Profe, ¿pero Antofagasta fue peruana? No. Entonces, fue bolivariana. Antofagasta era conocida como la provincia del litoral. ¿Por qué? Porque porque Bolivia tenía mar. Actualmente se hace burla, se hace mofa de eso, pero en ese entonces Bolivia tenía mar. ¿Qué fue lo primero que fue realizado en el conflicto? Se invade Antofagasta. Luego sugiere la campaña marítima, donde ahí se inmola Miguel Grau. 22. La revolución de los hermanos Gutiérrez tenía como objetivo, es simple, a ojo cerrado, profe, planear el golpe de Estado, no permitir la llegada de los civiles al gobierno, sacar al presidente Prado, apoyar al pierolismo. La respuesta es la B. Profe, ¿pero por qué no puede ser la C? Porque ni siquiera Prado no es Pardo, así que no tiene nada que ver en este aspecto. 23. El presidente boliviano dispuso el impuesto de 10 centavos por quintal de salitre para las empresas chileno-inglesas. ¿Quién fue? Aquí ya lo hemos visto. Girarión. Yo dije Gilón. Bueno, así lo leí en el libro de colegio. Girarión Daza. Daza nomás, para los amigos. De frente. Profe, ¿quién fue Roque Sáenz Peña? Ya que lo vemos acá. Roque Sáenz Peña fue un argentino que luchó en la guerra del Pacífico. Argentino, profe, pero no, usted me dijo que los argentinos no se metieron. Argentina como país no, pero ciertos civiles argentinos sí se unieron a la guerra. Además, hubo hasta uno que otro batallón argentino peleando por Perú. 24, ya estamos acabando. Despierta. 1870, el guano fue desplazado por recurso natural llamado, mira, ya te está dando el año. Si no te sabes el año, guano, ¿qué más sigue? Salitre. ¿Por qué fue la guerra? Por el guano y el salitre. Sí, memoria no es necesario, te necesita comprender. 25. El Partido Civil presentó principalmente una oposición a la oligarquía, imperialismo británico, militarismo, latifundismo serrano. Profe, está bien fácil esta pregunta. Está fácil, ¿por qué? Porque has estudiado, papi. Has estudiado. Vas a ingresar. 26. La difícil relación entre Pardo y el ejército se explican por la firma de tratado con Bolivia.
la rebelión de los hermanos Gutiérrez, la creación de la Guardia Nacional, el levantamiento de Prado en Arequipa. ¿Por qué? Profe, no entiendo. Los hermanos Gutiérrez fueron militares. Es más, un hermano Gutiérrez fue ministro de José Balta. Al ser su ministro, le dijeron, ¿cómo vas a permitir que civiles lleguen al poder? Él convence a sus hermanos y se levantan en Lima y el Callao. Por esa razón, como que Pardo era una especie de amix y enemixis. Algo así, si lo queremos hacer, traducir a tiempos actuales. Amigos y rivales. Profe, ¿y estas dos? Ah, ¿te acuerdas lo que te dije antes de ingresar? En las previas, antes de grabar. Profe, ¿nos puede resolver el examen de San Marcos? Claro. Estas dos preguntas son de este tema, de la posguerra, que fueron tomadas en septiembre del año 2021 en el proceso de admisión de San Marcos. Vamos contra Bolivia y Perú, o la guerra de Guano y del Salitre, tuvo como pretexto el incremento de 10 centavos por la explotación del quintal del salitre, que el gobierno de Bolivia impuso. Esta medida contravenía un tratado que había suscrito en 1874, que entre... estamos hablando del tratado, estamos hablando aquí del tratado que firmó Bolivia y Chile. Profe, ¿usted cómo sabe eso? Ah, fácil. Pues. Tuvo como pretexto el incremento de 10 centavos por la explotación de quintal al salitre. ¿Esto no fue una medida entre Chile y Bolivia? Profe, entonces la respuesta es... ¿Cuál es la respuesta, profe? La respuesta es la A, papi. La respuesta es la A. ¿Por qué? Aquí está tu explicación, porque lo he ocultado. ¿Para qué? Para que tú mismo te des cuenta, tú mismo sepas. Acá está tu explicación. Explicación. Tratado 1874, Bautista Walker. Suscrito entre los gobiernos de Chile y de Bolivia. En ese tratado habla acerca de la cuestión limítrofe de Bolivia y basada en el paralelo 28. Este es un extra. También se habló acerca de las fronteras, pero también se habla de lo que te estoy mencionando, que no se va a subir el precio de la explotación del quintal de salitre. No se va a subir, es un tratado, se tiene que cumplir. Si rompes el tratado, te fregaste. Tienes que tener sanciones internacionales. 28, que también ha venido en San Marcos, también ha venido en este proceso de admisión, sí que estate atento. 28. Las causas de la guerra declaradas por Chile contra Bolivia y Perú estuvieron constituidas con argumentos comerciales, bien parecidas, ¿no? Legales incumplidos por el gobierno de Bolivia. El más importante fue el incremento de los 10 centavos, enmarcado en el puerto de Antofagasta, considerado escenario internacional de la preguerra. Indica que el factor diplomático pudo haber influido en el presidente boliviano Hilarión Daza para incumplir un tratado pactado. O sea, ¿qué motivó a Daza para que rompa el pacto? A ver, las alianzas militares entre Argentina, Bolivia y Perú. No, esto nunca pasó. B, la alianza política en presidentes de Perú y Bolivia. No necesariamente, más Daza es boliviano. No le veo la razón. La cercanía de los gobiernos, la cercanía ideológica de los gobiernos de Bolivia y Chile. No, si está rompiendo un pacto, ¿por qué hay cercanía ideológica? La firma del tratado defensivo entre Bolivia y Perú. Esta me gusta más que esta. Mira, léelo bien, parecen iguales, pero no son iguales. Alianza política. Una cosa es la política y otra cosa es la guerra, tratado defensivo. Entonces dijo, seguramente si yo subo, si Chile se quiere echar conmigo, aquí tengo mi causa. ¿O no? Vas a decir que no. Por esa razón, tu explicación. Que por esa razón el gobierno chileno propuso un arbitraje para suspender esta cuestión, sin embargo, no se llegó a nada. Al momento de no pasar nada, ¿qué sucede? Se proclama la guerra, se declara la guerra. Lo que estás viendo abajito de azul es tu asistencia, para que no te corras, para que le digas para que le digas, mami, estoy aprendiendo, voy a ingresar en la próxima. Téngame fe. La fe es lo más lindo de la vida. Sí, sí lo vas a decir a tu viejita. ¿Por qué? Porque ya sabes qué sucedió en este periodo histórico de la posguerra y preguerra con Chile.
Si hay preguntas, háganmela saber. Aquí estamos. Mientras tanto, yo voy a dejar tu rico tu rica asistencia para que puedas ir. ¿Me confirman si se sigue visualizando algo por el estilo? ¿Pudieron asistir todo? ¿Vieron todo? ¿Todo correcto? ¿Seguros? Voy a volver a enviar el formulario y voy a dejar de grabar. Muchas gracias por su atención. Perdonad por las inconveniencias que tuvimos al comienzo y por los minutos que les estoy robando de su viernes. Muchas gracias y síganos en nuestra página de YouTube, The SciState Project. Listo.